Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestras mesas especiales. En este caso, una que me consta que está pues apetecible, sobre sectas, yihadismo e investigación. Alberto Crevilla, mi compañero, va a moderar a David Garriga y a Luis Santamaría del Río, y seguro que vamos a dejar luego mucho pie para que podáis preguntar y seguro que contestáis solo las dudas de la gente. Venga, cuando queráis empezamos. Un aplauso. Como sabéis, lo hemos repetido muchas veces, la filosofía de este festival es ser aglutinadora, tocar muchos temas diferentes y, como no, las mesas de escritores y, por otra parte, ese punto diferente de criminología, donde vemos el true crime y la investigación de a pie. Y hemos querido este año tener una mesa de excepción, donde está mi querido amigo David Garriga, ahora leeré un poco rápidamente sus currículum, y Luis Santamaría. David Garriga, para no perderme nada, porque es una pena, prefiero leerlo. Doctor en Sociología, licenciado en Criminología, presidente de la CISEG, que es Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, y vicepresidente de la International Association of Forensic Investigation, Spain. Vale. Coordinador del curso universitario de Seguridad, Terrorismo y Contraterrorismo del campo de Seguridad y Defensa del Terrorismo Yihadista, Insurrección y Movimientos Radicales, máster en Mundo Árabe, Islámico, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, Universidad de Barcelona y Universidad de La Rioja, colaborador de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asesor de varios gobiernos. La cuestión es que él también, no lo pone aquí, pero os lo digo yo, habla perfecto árabe, escribe y suele viajar bastante por los países, digamos, sensibles, con lo cual va a ser muy interesante lo que nos puede aportar David Garriga. Y por otra parte, tenemos a nuestro amigo Luis Santamaría del Río. Él es teólogo y destacado experto en sectas, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y antiguo director de comunicación de la Diócesis de Zamora. Ha sido fundador, como he dicho, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y es director de la Biblioteca Centro de Documentación José María Bahamonde, que tiene la RIES en Zamora, dedicado al fenómeno sectario y nueva religiosidad. Es miembro de varias sociedades, que no vamos a aburrirnos, y profesor del máster en análisis de la conducta criminal de la Universidad de Salamanca, que es bastante importante porque es, digamos, el germen donde las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, sacan los expertos en perfilación criminal. Pero son escritores, no solo son investigadores, sino también son escritores. Yo tengo aquí sus dos libros, que luego podréis ver en las mesas donde está la librería, y son dos. Empezamos por David Garriga. Ha escrito varios libros. El que venimos hoy a hablar, que es el más prototípico, es este, Yihad. Lo tenéis ahí en la pantalla, lo podéis ver. Yihad, ¿qué es? Y por otra parte, Luis Santamaría ha escrito este libro, que ahora hablamos de él, A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. He de deciros que esto obviamente no son novelas. En los dos casos son manuales. Son muy interesantes porque los estudiosos de la criminología lo tomamos como referencia. En el caso de David, hace un perfecto desglose del mundo musulmán, islámico, diferencia lo que es musulmán de islámico, que no nos equivoquemos, todas las corrientes diferentes en que ha ido derivando, Al-Qaeda, etcétera, nombres que nos suenan, pero que muchas veces no tenemos claro qué significan con exactitud. Y en el libro vi un organigrama, desglosa toda la evolución, quiere decir que es un texto que es interesante. Todos aquellos que queramos saber un poco cómo ha sido el movimiento de todos los grupos islamistas, islámicos, la evolución de la yihad, terrorismo, etcétera, y es muy interesante, puede ser de consulta o puede ser divulgativo. Y por otra parte, el texto de Luis Santamaría, Las afueras de la cruz, no engaña porque su propio nombre lo dice, las sectas de origen cristiano en España. Cogemos el libro, lo abrimos y tiene páginas y páginas, estoy leyendo aquí, hasta 237, 250 referencias donde sectas de origen cristiano que en uno u otro momento han ido evolucionando del tronco principal, nos explica con detalle en qué consisten, cuál es su filosofía, su ideología o dónde se ubican, con lo cual es un texto también fantástico de consulta. Entonces, yo voy a preguntaros, vamos a centrarnos un poquito en el libro, que al final es lo que nos interesa, y después haremos otras preguntas ya entrando un poco en materia. Entonces, por tu parte, David, ¿cómo viste la necesidad de escribir este libro de Yihad? ¿Qué es?
Bueno, nosotros cuando comenzamos a trabajar con el tema del terrorismo yihadista, a partir de lo que conocemos aquí en Occidente de las Torres Gemelas, pensamos que era una cosa puntual entre Estados Unidos, Afganistán, una cosa así muy selectiva, pero vimos que en el 2004 empezaron a atentar contra Europa, justamente España fuimos de los primeros, y Al-Qaeda empezó a distribuir una tergiversación del Islam muy radical que captaba miembros, incluso musulmanes, que no tenían muy claro qué eran estos conceptos, ¿no? Entonces, cuando vemos que aparece Daesh mucho más agresivo en cuanto a propaganda y mucho más rápido a la hora de captar, creímos la necesidad de sacar este manual ya para todos, no para solo los posibles captados, sino para que todo el mundo entendiera qué es el Islam. Luego, a partir de aquí, cada uno podía valorar con los discursos que oía de estos terroristas, si estamos hablando de Islam o estamos hablando de un radicalismo. Muy bien. Luis, en tu caso, lo mismo. ¿Qué te ha llevado a hacer este manual de consulta sobre las diferentes sectas que tenemos ahora mismo en el panorama? Pues fue una sucesión de elementos que empezó porque en el año 2014 en la Conferencia Episcopal Española hubo un encuentro, lo hay todos los años, de los encargados que hay en cada diócesis del diálogo ecuménico, es decir, entre las confesiones cristianas y el diálogo interreligioso con otras religiones. Desde el año 89 hasta el año 2014 no se había abordado de forma monográfica el fenómeno de las sectas. Se hizo en el año 2014 y una de las primeras ponencias la tuve yo al cargo, que fue presentar una especie de mapa del fenómeno sectario en España. Como nos gustan tanto los números, los periodistas siempre están preguntando cuántas sectas hay. Yo hice un listado de 350 sectas, ¿vale? 350. ¿De origen cristiano? No, sectas en general. Sectas en general en España, presentes en España, de las que aparecen en la bibliografía o de las que, después de tantos años de investigación o de peticiones de ayuda de familias afectadas, víctimas, etcétera, bueno, 350. ¿Por qué no es público el listado? Porque uno no tiene tiempo ni dinero para afrontar 350 querellas, ¿vale? Llamar secta a alguien no gusta. Bueno, la cuestión que presenté esto, dije un poco más o menos, pues sectas de origen cristiano eran 43, sectas de origen tal, sectas esotéricas, sectas ufológicas, sectas del ámbito del satanismo, bueno, de todo. Bien, después se me pidió desde una revista especializada que por qué no desgranaba lo que entonces era un listado, además casi secreto, que lo tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, que esas son más discretas, ¿no? Y no me denuncian. ¿O no? Bueno, me pidieron desde una revista que por qué no ofrecía un análisis para que a nivel local, en cualquier obispado, supieran a nivel religioso, y cuidado con este grupo, no vamos a invitarlo a los encuentros de llevarnos bien porque va a ir ahí a captar, por ejemplo, o porque tergiversa o porque engaña. Bueno, pues es lo que estuve haciendo durante 4 años, unos artículos más específicos, y aquellas 43 sectas se transformaron en 55, porque uno cuanto más estudia, más encuentra. Bien, con todos esos artículos publicados en una revista que solo leen sus suscriptores y que no está digitalizada ni nada, tanto trabajo tiene que servir para los demás también, ¿no? Para todo el mundo y todo el que quiera. Vamos a reunirlos en un solo libro. En un verano, yo soy profesor de instituto, en los meses de julio y agosto, lo pongo al día, corrijo cosas, le doy coherencia y transformo esos artículos en un libro. Estuve hasta el año siguiente y gracias a un mes de baja médica que tuve, porque aquellas 43 que pasaron a ser 55 sectas terminaron siendo 99. Claro, fijaos, si de las 354 sectas que yo había calculado en el año 2014, 43 eran de origen cristiano, ahora las 43 se han transformado en 99, hagamos una regla de 3 para ver cuántas sectas puede haber. 800, más de 1 millar, porque claro, desde que se publicó este libro hace año y medio, ya tengo unas 15 sectas más, porque uno va descubriendo, conociendo, es decir, bueno, para que veáis un poquito también, porque a veces luego sale la pregunta, bueno, pues ya os lo he dicho. ¿Cuántas sectas hay en la provincia de Álava? Me puede preguntar un periodista y yo les digo, miles. ¿Llega Internet a Álava? Sí, llega Internet. Todas las sectas del mundo pueden captar. Me callo. David, yihad. Título del libro, yihad, ¿qué es? Yihad, ¿qué es? Porque muchas veces estamos asociando yihad, este hombre que tiene un AK-47 o tiene un cuchillo, al Akbar, y va matando gente. Yihad. Pero realmente la yihad no es eso. No, correcto. Justamente cada vez más se está intentando no llamar yihadistas a estos terroristas, ¿no? Porque ellos no hacen yihad.
Justamente ellos han utilizado el término para justificar e introducirse dentro de esta religión cuando vemos que es totalmente extremista, ¿no? Yihad sale en el Corán muchas veces, existen dos tipos, yihad mayor y yihad menor. La yihad mayor es este esfuerzo que tiene que hacer todo musulmán para no pecar, por así decirlo, ¿no? Para seguir profesando el Islam. Y la yihad menor, que es quizá con la que ellos se enganchan un poco, es la yihad más bélica para ellos, ¿no? Que sería el esfuerzo que hace todo musulmán para convencer a otro que se convierta al Islam, ¿no? Si todos tenemos un amigo musulmán, tarde o temprano te dirá, oye, ¿por qué no te animas, no? Si esta religión es así, es diferente. Esto es yihad menor, convencer. ¿Vale? Entonces, antes, esta conversión del otro se podía hacer a través de la espada, ¿no? Porque entraban en una población y te daban la opción de convertirte o no, y se hacía con la espada. Y esta es la parte que ellos cogen para decir que ellos están haciendo yihad. El problema viene que no todo vale para hacer yihad bélica. Tiene que ser unas cosas, unas condiciones muy concretas. Y esto Averroes lo define muy bien, y entre ellas, y veréis que todo esto ellos no lo hacen, por ejemplo, no se pueden matar a los combatientes, no se pueden matar niños, no se pueden mutilar personas, no se pueden matar gente de fe, y esto ellos no lo respetan. Por lo tanto, ya ni por aquí les podríamos adjudicar el nombre de yihadistas, ¿no? Entonces, ¿el nombre correcto cuál sería? Cada vez más se utiliza de etiología o de corte yihadista, porque sí que hay esta relación que ellos utilizan, pero no lo son. Ajá. Claro, si alguien lee cuidadosamente el Corán, vemos que el Corán, me corriges, es un libro bastante que promulga la paz, promulga la convivencia entre otras religiones, no es para nada lo que nos están vendiendo. Hay muchos grandes jefes del Islam que dicen, cogen el Islam, la Sharia, etcétera, todo esto, y dicen, no, nosotros hacemos estrictamente lo que pone aquí, pero eso no es cierto, están pervirtiendo lo que dice el Corán, ¿sí? Claro, el Corán es un libro que se interpreta. Entonces, cuando vamos a países árabe-islámicos que se basan o regulan sus derechos a través de la Sharia o ley islámica, lo que hace esta ley es analizar el Corán y interpretarla a su manera. Si estamos en un país más radical, pues habrán unos delitos que todos conocemos, que ellos dicen que lo pone el Corán, pero no deja de ser una interpretación, y otros más laxos, ¿no? Entonces, ningún país árabe-islámico tiene la misma Sharia, porque es una interpretación del Corán. Entonces, por ahí es donde ellos representan lo que pone el libro sagrado a través de las leyes, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, de los salafistas, que son la base de los yihadistas, porque es una rama del salafismo, el yihadismo, ¿no? Ellos utilizan un término que es tawhid al-hakimiyya, que es que ninguna persona puede legislar sobre el hombre, sino solo Dios. Y aquí ya lo tenemos todo vendido. Pues claro, todas las leyes que tenemos a día de hoy en Occidente, para ellos no hay que respetarlas porque las ha hecho un hombre. Y aquí muchas veces en el radicalismo lo vemos, cuando ya están un poco radicalizados los jóvenes, vemos que empiezan con delitos con violencia, no tienen respeto por la autoridad policial, porque para ellos no les representa. Y aquí ya nos indica que han tenido contacto con este discurso radical que es este, ¿no? Que luego a ellos solo le puede mandar. Entramos luego un poquito en eso de la captación. Que solo los puede captar. De acuerdo, cuando yo he estudiado todo el fenómeno de terrorismo, de teología yihadista, había una frase que decían que no todos los salafistas son terroristas, pero todos los terroristas son salafistas. ¿Esto es correcto? Correcto. El salafismo es una rama dentro del Islam de la escuela Hanbalí, que es de las más radicales dentro de los sunitas, y dentro de estos salafistas pues han habido muchos, desde hermanos musulmanes, que quizá lo conocemos más porque está presente en algún país, y aún en nuestro país también hay parte, a los yihadistas finales, ¿no? Pero todos son salafismos, que son la radicalización del Islam. Salaf tiene una explicación, ¿no? El salaf es un... Salaf es volver a los orígenes, y ellos creen que el verdadero Islam es el Islam que profesaba el profeta, estamos hablando siglo VII, y los sucesores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso vivirlo a día de hoy, pues como que no encaja con la sociedad que tenemos actualmente. Claro. Luis, una pregunta muy fácil. Danos una definición, luego entraremos más en profundidad, sobre qué entendemos que es una secta. Hay unas 20 o 30 definiciones importantes diferentes. Una grande. Yo no tengo la mía propia. El día que tenga ya me haré unas tarjetas de visita que ponga experto en sectas, ¿no? Pero a mí me gusta por su concisión y porque es muy gráfica
Además, yo como profesor de secundaria, pues me gusta que mis alumnos se queden con algo que les sirva, ¿no? Para siempre, no para aprender para un examen o un trabajo. Y es una definición que ha acuñado mi compañero Vicente Jara, que es miembro también de las RIES y lleva más años que yo en todo esto. Y Vicente Jara dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Y lo compara con la serpiente cabeza de cobre, que os invito a que la busquéis por internet, la serpiente Copperhead, y con las plantas carnívoras más comunes, ¿no? Es decir, grupo social depredador que va a la búsqueda de víctimas, de preda, y para ello utiliza dos técnicas principales, que son el mimetismo, hacerse pasar por grupo religioso, como casi todos estos que aparecen en este libro, hacerse pasar por centro terapéutico, por asociación de amigos, por algo de tiempo libre, lo que sea. Y el señuelo que va unido, es decir, ofrecer algo positivo, atractivo, algo que podamos necesitar. Nadie se une a una secta por algo turbio, ¿no? Bueno, eso a lo mejor quien la funde, ¿no? Pero los que son captados, efectivamente, van buscando algo, o se les ha ofrecido algo, o los han atraído con algo, ¿no? Y en esto, claro, hubo gente que enseguida me dijo, pero todos estos grupos que aparecen en este libro practican la persuasión coercitiva o el abuso psicológico grupal, que son los términos técnicos para eso que llamamos de forma tan horrible lavado de cerebro, que no se puede lavar un cerebro, ¿no? Pero todos estos grupos lo practican. Pues no todos llegan a ese extremo, pero sí todos están manipulando de alguna manera porque están engañando, porque se están presentando como lo que no son y porque están presentando un escaparate súper atractivo cuando lo que hay detrás es otra realidad, ¿no? Yo a veces yo me apunto a una asociación cultural que da cursos de filosofía y acabo estando en un grupo donde saludo a mis líderes de rodillas con el brazo derecho en alto y con un brazalete paramilitar y unos estandartes con águilas con las alas extendidas, ¿no? Esto en Bilbao, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Cuál es, ahora para ti, David, luego te la puedes preparar tú, tienes suerte. ¿Cuáles son un poco, en general, los mecanismos de captación a nivel, estamos hablando de tu especialidad, que llama a un hombre o a una mujer en unirse a un grupo que al final todos vemos objetivamente que está intentando o inmolarse o causar un daño o lo que sea? ¿Cuál es el fenómeno de captación de ese tipo de personas? Bueno, ha ido evolucionando. El problema del yihadismo es que hemos tenido desde Al-Qaeda a día de hoy una evolución y actualización de maneras de captar que para poder trabajar en el tema tienes que estar totalmente actualizado, ¿no? Porque cambian mucho. Al-Qaeda era una captación offline, que buscaban unos perfiles muy concretos, la doctrina estaba muy presente y el terrorista ahí, si era un terrorista que se atentaba, era fulminante en impacto en víctimas y llegaba hasta el final. Cuando aparece Daesh en el 2014, ellos buscan una manera más sencilla de captar. Es una manera más rápida, que sí que el terrorista, una vez se ha radicalizado, puede tener algunos fallos porque no acaba de estar totalmente radicalizado, porque es demasiado rápido, pero también ha evolucionado según el perfil que buscan. Cada vez más el perfil es joven. Entonces ellos, el offline para Daesh es como que no lo acaban de usar mucho, se basan básicamente en redes sociales y modo online. ¿Cuál es el lugar ahora con los jóvenes? Pues desde ya hace 4 o 5 años los videojuegos, por ejemplo, es una parte donde ellos introducen el reclutador, haciéndose pasar por un chaval de la edad que están buscando, interactúan jugando y están capacitados para ver si este perfil, con su manera de jugar, su manera de pensar, es un perfil vulnerable a captar. Luego lo pasan a un juego que es realizado por Daesh y le dicen, tú eres especial, no todo el mundo puede jugar a este juego, te vienes conmigo. Y aquí es donde empezamos a ver desde fuera signos, ¿no? Porque ves que el chaval está muchas más horas conectado. Luego detallamos un poquito los signos externos, ¿eh? Y a día de hoy ya estamos viendo captación por el metaverso, que es un espacio que ellos utilizan mucho para adiestrar. Captan avatares, analizando el perfil que hay detrás del avatar, que esto nos puede parecer muy surrealista, pero tienen esta capacidad, y lo que hacen es que su avatar, por ejemplo, se adiestre en crear bombas, ¿no? En lo que pasó, por ejemplo, en Alcaná, en los atentados de Barcelona, se les explosionó porque lo están practicando en vivo. Pero si tú practicas con tu avatar 1000 veces lo mismo en el metaverso, aunque explote ahí no pasa nada.
cuando lo haces en realidad, lo vas a hacer a la primera, ¿no? Y a día de hoy estamos viendo que utilizan solo el metaverso para estas cosas. Y esos chats de los videojuegos también son bastante indetectables o difíciles de controlar por la policía a través de esos chats, ¿verdad? Exacto, de juegos. no deja trazabilidad, es muy difícil ver lo que han escrito o hablado y es un problema para poder detectar todo esto y frenarlo. Luis, que tienes chollo, que ya te sabes la pregunta. Claro, y además hay cosas que coinciden, claro. Por parte de las sectas tienen que identificar el público objetivo al que quieren llegar. Lo offline cada vez tiene menos importancia, aunque podemos seguir viendo por la calle carteles, podemos, bueno, pues actividades con las que captan, ¿no? Ofrecer material escrito, como los que todos conocemos, etcétera. Pero cada vez las redes sociales tienen un mayor alcance. Primero porque resulta muy barato, no hay que imprimir, basta con tener gente que dedique horas, voluntarios, como dicen ellos. Una legión de esclavos pues dedicados a captar, ¿no? Porque además con eso están demostrando la fidelidad, el compromiso, bueno, es algo que viene exigido, ¿no? Por la propia dinámica sectaria. Aparte que cuando una persona está convencida resulta más convincente, que es lo que pasa con los líderes, precisamente, que no son vulgares estafadores que van a llevarse el dinero o la virtud de sus seguidores. Y entonces identifican, ahora en las redes sociales, lo bueno para ellos, lo malo para la sociedad, es que la gente alegremente volcamos o vuelcan sus estados de ánimo, sus relaciones, sus problemas, sus aspiraciones, su todo, ¿no? Entonces es más fácil ver a quién quiero captar o con quién tengo posibilidades o qué le tengo que ofrecer. No van buscando a gente tonta. De hecho, solo conozco una o dos sectas así que busquen de todo. Normalmente hacen una selección. Las sectas no quieren discapacitados, por supuesto. Alguien a quien haya que atender o por quien tengamos que preocuparnos. No, queremos gente a la que podamos explotar y exprimir. Entonces, si es gente con alto poder adquisitivo, tendremos ahí una cartera más nutrida. Si es gente con dotes de liderazgo, podrá arrastrar a otros. Si es una persona con carrera universitaria, con tal puesto profesional, nos va a dar brillo a la organización. Si se llama Tom Cruise y protagoniza Misiones Imposibles, y además, si nuestro grupo, estoy pensando en Cienciología, obviamente, sí está en Vitoria, si en Cienciología consiste en convertirte en un superhombre desarrollando el potencial humano, pues qué mejor ejemplo que alguien como Tom Cruise, ¿no? Además superó su dislexia gracias a Cienciología, etcétera, etcétera. Es decir, buscan gente, la que os decía antes, la Asociación Cultural busca gente en conservatorios, en deporte de élite, en universidades, es decir, bueno, pues van buscando, ¿no? A veces a más jóvenes, a veces a mayores, buscando inmigrantes en una situación de vulnerabilidad especial, de desarraigo, buscando... Vale, tanto elementos más que podríamos decir de carencias como elementos de virtudes, voluntarios. Es decir, la gente que está colaborando como voluntaria de Victoria Negra State es más captable para las sectas porque es gente con una generosidad capaz de entregar parte de su tiempo entero a algo que le parece que está bien, o gente que se va con cualquier ONG a cualquier sitio porque quiere transformar nuestro mundo injusto y sucio. Pues toda esta gente es ideal para las sectas. Bueno, pero adorar al santo gato Poe no es pecado. Es muy recomendable. Efectivamente. Hay una cuestión, no sé si me podéis detallar o no. Quizás en los dos casos, ahora empiezo por ti, mira. Vale. En el caso de las sectas se está buscando más, ya has dicho que tampoco se busca tontos, se busca gente con cierto nivel, pero vamos a hablar un poco, ¿se busca más gente femenina, mujeres, luego te va para ti? ¿O es indistinto? ¿O qué perfil se está buscando? ¿O depende de la secta, obviamente? Claro, en muchas sectas es indistinto y es cuantos más, mejor. Pero sí las hay que buscan un perfil determinado y de hecho el líder también, si el líder es varón o mujer, pues aprovecha su propio sexo para atraer a los del sexo opuesto o lo que sea, ¿no? Tirando del atractivo o tirando de los miembros del grupo para que atraigan a los otros, también utilizando un poco el elemento erótico. No sé, hay de todo, pero sí que en la New Age, en todo el ámbito del ese esoterismo difuso, de las terapias, todo esto,
van buscando más a las mujeres y hay un público femenino mayor. Y yo estadísticamente, de la gente que me pide ayuda, las familias que vienen a pedir ayuda, pues estamos hablando, digo, porque tengáis un perfil, aunque puede ser cualquiera y en cualquier edad. O sea, yo estoy ayudando a familias que tienen a abuelos, gente de más de 70 y más de 80 años captada en estos momentos por las sectas, hasta adolescentes, ¿no? En todo ese arco hay una edad muy especial que es la de los 40, que es cuando la gente aquí empieza a escribir, ¿verdad? Como hemos escuchado esta mañana. La década de los 40, más mujeres que varones y con ruptura de pareja previa, ruptura de pareja en ese momento o ruptura de pareja provocada por esa captación y pertenencia sectaria. Es como un tándem terrible, ¿no? Para tantos casos. David, hubo casos que son conocidos de esos captadores que decíamos por las redes o tal, que eran hombres atractivos, maravillosos, que intentaban cantar mujeres de España para ir allí a casarse con él, que luego no es así. ¿Eso es algo específico o ha sido una amplia estrategia? Pues fíjate, la motivación que hay detrás de estas captaciones, hemos visto tres principalmente. Y la emocional, que es esta de enamorarse y tal, está en tanto hombres como mujeres un 10-15%, o sea, es de las más bajas. Hay más factores de identidad o ideológicos, gente que quiere formar parte de la causa directamente, o toda esta gente que tiene estos factores de riesgo, ¿no? Que decíamos, crisis de identidad, vulnerabilidad, agravios sociales, todo esto que entra en este pack de factores de riesgo. Pero el emocional es muy pequeño, pero sí que es verdad que se ha utilizado y justamente ahora tenemos a dos españolas que acaban, creo, de darles la libertad o están a punto, que se fueron para allá, teóricamente, según ellas engañadas, pero hay que demostrarlo porque estuvieron ahí, convivieron con los terroristas y tal, y ahora han venido para acá, se han vuelto para acá. Entonces hay que analizar muy bien si realmente han tenido un radicalismo real o no, o es lo que ellas dicen, ¿no? Pero el emocional es muy poco. Así. Y el perfil hombre-mujer también está muy detallado. Al-Qaeda, sobre todo, tenía muy claro que el hombre es el que se tenía que captar para realizar la yihad, que ellos consideraban el ataque, matar y tal, y la mujer era la cuidadora de. Era un rol secundario. Daesh no, Daesh ha visto que el hombre es más detectable para las fuerzas de seguridad, siempre tiendes a fijar más en un terrorista masculino, y lo que han hecho con el perfil de la mujer es evolucionarlo y activarlo de manera que sirva para todo. Incluso la podemos ver pronto en células una mujer atentando como terrorista activa, también como reclutadora de otras mujeres, y también enamorando a personal masculino para formar parte de este terrorismo. Supongamos que ya esta persona, sea hombre o mujer, está en el entorno, en el grupo de ese grupo de teología yihadista, una secta. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan luego de mecanismo de manipulación mental, o qué tipo de herramientas utilizan para empezar a romper su percepción y aislarles de su grupo social, de su grupo de iguales, para conseguir sus fines? ¿Cuáles son los ejemplos? En mi caso, dentro de lo que ellos consideran esta manipulación psicológica, encontramos varios controles mentales, ¿no? Una parte es el control cognitivo, que ahí lo que hacen es crear un vínculo de confianza, ya sea grupal, como vimos, por ejemplo, los atentados de Barcelona, habían chicos de estos 12 que al final se querían echar para atrás, pero la presión del grupo hizo que tiraran para adelante, ¿no? Esto lo consiguen con este contacto con el reclutador, el grupo si es en caso una célula, o si es individualmente con el mismo reclutador. Otro control que utilizan mucho es el de la información. Ellos intentan que el chico cape todo lo que le pueda activar el pensamiento crítico. Entonces, son chicos que dejarán de ver unas programaciones que igual las veía con sus padres en el comedor, dejará de leer unos periódicos, unas revistas, o de ir a ciertos sitios que los tiene prohibidos por el reclutador. El otro control, que cuando lo ves a posteriori dices, ¿cómo no lo puedes haber visto? Y realmente lo hacen tan bien que no se ve, y lo vimos con los terroristas de Barcelona, es el control del aislamiento, del entorno que llaman, ¿no? Ellos al chaval lo que hacen, o la chavala, es poco a poco irlo aislando. El objetivo es que quede aislado completamente de su entorno. Y empiezan con cosas sutiles. Si hace deporte, dejan el deporte. Si empieza a hacer unas actividades, deja esas actividades. Luego empieza a dejar de relacionarse con amigos que no son musulmanes. Empiezan
con estos, luego ya con los musulmanes y luego ya dentro del entorno más micro, que es el familiar. Y llega un punto después de 1 año y medio, 2, que está totalmente aislado y al único que hace caso es al reclutador, porque este sí que tiene capacidad de legislar, porque él habla por Dios, ¿no? Entonces, esto que nos parece que lo detectaríamos rápido con un familiar, es tan sutil que es imposible de verlo. Y finalmente el control emocional, ¿no? Ellos les hacen creer que son los elegidos para morir matando en nombre de esta religión o de este concepto, ¿no? Y son los 4 que vemos en esta manipulación psicológica en este tema. Muy bien. Luis. Sí, pues podría decir que es lo mismo prácticamente. No vale. Desarrolla un poco. Y de hecho, no, es que son esas técnicas, ¿no? Es decir, es el aislamiento, es la manipulación y el control de la información, es el control emocional, es el control de la vida personal, es la imposición de una autoridad única y extraordinaria que es el líder y el inculcar un sistema cerrado de creencias absoluto por encima de todo y de todos y maniqueo, ¿no? Lo nuestro bueno, lo de fuera malo. Es lo que ha dicho él con otro orden y lo que sí os tengo que decir, porque claro, este es el problema luego, aunque supongo que hablaremos de lo legal, criminal y esto, claro, cuando estamos ante un mayor de edad, como pasa con tantas familias que llegan a nuestro hijo, nuestra hija ha sido captado, pasa esto. Y claro, la víctima no se autopercibe como tal, está feliz, está en un lugar maravilloso, con la gente que va a salvar el mundo, tiene su identidad reforzada, todo esto, ¿no? Bueno, pues que sepáis que en España somos pioneros, podríamos decir, a nivel mundial, porque hay investigadores desde el ámbito de la psicología sobre todo y la psicología social que llevan años, no, llevan décadas estudiando esto y han logrado elaborar una escala de evaluación del abuso psicológico grupal. Han hecho una serie de ítems de manera que se puede pasar esa escala, ese test, a una persona que haya estado en un grupo o una que esté, que tiene el sesgo de que no ve todo eso, para ver qué grado de manipulación está sufriendo o ha sufrido y que esto se pueda utilizar delante de un juez también. Eso es. Cuando uno ha sido víctima y parece que se ha dejado robar, se ha dejado violar, estaba allí porque quería, firmó papeles, declaró públicamente y está grabado pero su libertad estaba tan fuertemente condicionada que no era libre. No era un sujeto incapaz, no se puede incapacitar, está a medio camino entre la normalidad psíquica y legal y la incapacidad, ¿no? Entonces, que sepáis que esto existe, pues si alguien quiere buscar en internet, el grupo Invictus Investigación, que son académicos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Barcelona, y, por otro lado, la tesis doctoral de José Miguel Cuevas, que es un psicólogo de la provincia de Málaga, que es el psicólogo que trabaja en el único servicio público que hay en España de ayuda a víctimas de sectas, en el Ayuntamiento de Marbella, en el contexto de las adicciones, pues junto a las adicciones a drogas, que es para lo que se creó en el tiempo del alcalde Jesús Gil, pues en la época del boom de las drogas, ¿no? Pues este profesional consiguió que dentro de las adicciones se trabajaran las socioadicciones o adicciones sin sustancia, como es en cierta forma la pertenencia a estos grupos. Llámese sectas, llámese grupos radicales de teología yihadista, llámese algunas bandas violentas juveniles, etcétera. Yo estoy en una asociación que ayudamos, que sería otro tema muy interesante quizás para otro año o lo que sea, que es el suicidio. Sabemos que en general es muy complejo de tratar, es difícil, es además un elemento que parece que se oculta, parece que no hay suicidios de adolescentes, y los hay, y yo estoy, por lo que me atañe, en una asociación que ayudamos a la prevención del suicidio policial. Cuando yo doy esas conferencias de formación un poco a familiares o a compañeros, yo les doy una serie de indicadores que les pueden poner la alerta sobre qué le puede estar pasando o que algo le está pasando que no se encuentra bien. En el caso cuando estudiamos el tema del terrorismo, se hablaba de que había delincuentes, eran chavalitos que eran delincuentes, y un indicador muy fuerte era que de repente dejaban de delinquir, se volvían puros y castos, empezaban a ir a la mezquita, empezaban a hacer, y era un indicador para decir, uy, este que era un robamóviles y tal, de repente se convierte, se hace puro y santo y empieza a ir a la mezquita. Peligro. ¿Tenemos más indicadores que nos pueden indicar que algo está pasando? Sí, esto que comentas es muy interesante porque nosotros trabajamos con víctimas indirectas, que son padres y madres que han perdido un hijo como terrorista. Y todos dicen lo mismo, cuando el hijo que
fuma marihuana, se droga, roba, tiene contacto con el reclutador, ven una mejora con su comportamiento. Entonces le quitan importancia cuando le presenta al amigo y dice, bueno, está bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. Porque me está ayudando al hijo a ir por un buen camino. Y lo que está haciendo es reclutarlo. Y cuando ya desaparece y ya lo ven en las noticias, pues ya dice, es tarde, ¿no? Y sí, claro, hay indicadores. Nosotros nos basamos mucho en estos 4 controles de la manipulación psicológica para ver los cambios de los chavales. En el control que decía antes del grupo es esto. Aparece alguien nuevo en el entorno de tu hijo o tu hija, que suele ser un poco mayor, pero que es una persona que lo hace cambiar, lo hace ir por el buen camino, él está encantado de estar ahí, incluso le anima a convertirse al Islam si no es musulmán, y tú no ves ningún problema en que esté con esta persona. Y lo que está haciendo es radicalizarlo. En cuanto a información, también hemos visto jóvenes que de estar siempre cenando con los padres, pues si hay alcohol o hay cosas que son haram en el Islam, pues ellos no cenan con los padres de repente, y siempre había cenado, ¿no? O tienen conductas en frente a la televisión, de apagar la televisión, romper la televisión, aislarse cada vez más del entorno familiar cuando ven conductas que para él no son las que tendrían que ser, ¿no? Y hay cantidad de indicadores que te pueden ayudar a ver este clic, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, fíjate, actualmente tenemos 1.100 indicadores hay que tener un porcentaje alto para que te dé un porcentaje de radicalización. Pero como ellos van variando tanto, tienes cantidad de aspectos, desde el aspecto a la personalidad, cómo cambia, a la manera de actuar con otras personas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que ha cambiado y que esto estábamos engañados hasta ahora, es que decían que cuando un joven se radicalizaba, por ejemplo, dejaba de hablar con las mujeres. Lo hemos oído mucho, ¿no? Que siempre saludaba a la vecina del quinto y ahora de repente, cuando se cruza, pues no la saluda. Si es un chico que se ha radicalizado en un salafismo no terrorista, esto sí que puede ocurrir. Porque el salafismo sí que tiene estos puntos radicales hacia la mujer y tal. Pero si es un terrorismo yihadista o de teología yihadista, es al contrario. Ellos lo que le incitan es a lo que llaman la taquía, que es el disimulo, y justamente el aparentar máxima normalidad en conceptos que creen que nosotros tenemos como radicales, les ayuda a pasar desapercibido entre nosotros. Eso también, yo también me ha tocado trabajar con el tema de grupos juveniles de origen sudamericano, un poco de ese entorno. Cuando estudiamos ciertos grupos como Latin Kings, como DDP o como cualquiera de estos, al principio lo teníamos muy fácil porque veíamos signos externos. Tenían los collares de colores, la llamaban las pepas, y depende cómo tuviesen el código de colores, tú de lejos le veías y decías, aquel es el gran Inca, aquel es no sé quién. Y mutaron. Dijeron que se acabó esos signos externos, esos símbolos externos, tenían que mimetizarse con la sociedad y ya no aparecían símbolos externos, un poco lo que has comentado. ¿Y en el caso de las sectas? Pues en el caso de las sectas, de forma semejante, ¿no? Empieza a ver, el cambio puede ser radical o puede ser, lo normal es que sea más sutil, prolongado en el tiempo, de manera que, bueno, pues está pasando esta crisis o ha pasado no sé qué, está en la adolescencia, está en los 40, acaban de irse los hijos de casa, no sé, pero empieza a haber cambio de lenguaje, cambio en las ideas, en los valores, cambio de amigos. Eso se llama adolescencia también, ¿no? Sí, pero ese cambio en los amigos ahora ya deja de estar porque hay unas nuevas personas en su vida y si se le hace una crítica o cualquier observación reacciona mal y a lo mejor deja de hablar de eso ya. Pasa cada vez más tiempo ahora, pues con tanto que hay online, ¿no? Pues no, está haciendo estos ejercicios, estas técnicas de meditación, lo que sea, porque se conecta por YouTube o en videoconferencia con no sé quién. Pues todas estas cosas van dándonos un poco, nos tienen que dar la señal de alarma, aunque a veces parece que, bueno, es que ahora parece que eso, pues ya no come chorizo ni bebe alcohol, ¿no? Porque no es halal, pues en estos casos, bueno, pues ahora trata mejor a su familia, ahora pues lee, que antes no leía, ahora no sé qué, bueno, pues cuidado con todo esto porque puede ser una trampa gorda porque, como digo, el mimetismo, el escaparate, lo externo es lo que utilizan las sectas, ¿no? Esta persona está empeñada en un ideal y se siente importante y se siente parte de algo grande para todos, ¿no? Y bueno, pues incluso también querrá no solo tranquilizar a su familia, no incomodarla, sino también, si es posible, atraerla a la causa.
De hecho, en la pirámide de necesidades de Maslow, todos nos acordamos que primero está lo básico, la comida, el alojamiento, y en un momento dado es el reconocimiento social. Yo creo que trabajan mucho con eso, con la necesidad de ser reconocido socialmente, pertenecer a un grupo, que bien, pertenezco a este grupo, que además es exclusivo y es mundialmente lo mejor, y también utilizan un poco, verá todo esto, decir, soy los mejores y soy los elegidos. Tenemos a nuestro hijo, hija, padre, madre, dentro de una secta, dentro de un grupo de teología o idea radical yihadista. ¿Hay posibilidad de recuperarlos? ¿Podemos hacer que reviertan, que vuelvan, que se den cuenta, intentar sacarles, o tiene que ser a lo bruto? Quiero decir, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se enteran de que a un hijo está en una secta, son capaces de secuestrarlo, llevarlo a un sitio determinado para que lo desprogramen y tal. Eso ya no se hace. En España incluso se hicieron desprogramaciones y hubo juicios y, por supuesto, que ganaron las sectas. Ganaron las sectas porque es un atentado contra la libertad individual, claro. Es decir, no podemos utilizar, desde un planteamiento ético de las cosas, la misma técnica que utiliza la secta, utilizarlo para deslavar el cerebro, ¿no? Desprogramar. Entonces, ahora de lo que se trata es de lo que llaman exit counseling, ¿no? Asesoramiento en la salida, para ayudar a la persona a que reconsidere su opción. Sin llegar a lo profesional, digo porque yo no soy un profesional, terapeuta, no soy psicólogo, por supuesto que a muchas personas, a la mayor parte de personas que vienen a pedirme ayuda, tengo que derivarlos a profesionales de la salud mental que conozcan bien el tema de las sectas y como son pocos, pues están hasta arriba de trabajo. Digo que yo siempre les digo lo primero, hay esperanza, claro que hay esperanza. Se puede salir de una secta, es posible, he conocido tantos casos también, y muchos que no conozco porque no llegan después a decirte gracias, conseguimos esto, pero yo tengo la esperanza de que sí. Pero yo siempre les digo, primera cosa, no podéis tener el afán ni explícito ni implícito de sacar a vuestro hijo, a tu mujer, a tu padre de la secta. No se puede sacar a nadie. Lo que sí podemos hacer es ayudar a esa persona a que salga. Pero es difícil si están aislados socialmente, ¿no? Claro, es difícil y además a veces ya se han roto todos los vínculos, porque lo primero que no se puede decir es estás en una secta. Eso es lo último, porque eso va rompiendo amarras, claro. O sea, esto es como el juego del soga-tira, ¿no? En medio está la persona que está en la secta, su familia tira de un lado porque lo quieren y no lo quieren perder, y la secta tira del otro. La secta tiene mucha más fuerza después de un proceso de manipulación con todos estos elementos que hemos resumido aquí, ¿no? Entonces no, hace falta tiempo, paciencia, cariño, comunicación, utilizar cualquier excusa, que viene un fin de semana a vernos porque hacía meses que no venía, pues dedícate en cuerpo y alma, muéstrale lo que lo quieres, haz cosas agradables de las que hacía antes. A lo mejor ha dejado de ir al cine desde que está en la secta. Oye, si no es pecado, claro, o algo malísimo, vamos al cine, es decir, que la secta que le está inculcando que su familia son ellos y el grupo en el que tiene sentido su vida son ellos, bueno, pues que haya otra posibilidad, ¿no? Porque así en el momento en el que la persona dentro de la secta vea una contradicción, una incoherencia, tenga una crisis, lo humillen, porque claro, lo primero que hay en la secta es el bombardeo de amor, ¿no? Hemos dicho, pues ese bombardeo de amor, ¿no? Y ya después ya viene el machaque psicológico, como en cualquier relación de pareja en la que haya violencia psicológica, porque es otro fenómeno más de violencia psicológica, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer posible es, mediante un asedio, yo digo, esto es como cercar una ciudad. En la Biblia aparece el cerco de Jericó, ¿no? Pues dar vueltas. Dar vueltas. Sí, pero sin trompetas, de una forma más sutil. Eso, mostrando el cariño, mostrando el te queremos, estés donde estés, no sin confrontación directa, mordiéndose de la lengua, cuando uno vea las barbaridades porque esa persona está convencida y entonces, bueno, pues hay que estar ahí y se puede. Es arduo. Y luego ya el tema más arduo es cuando la persona consigue dar el paso y salir, vale, apoyo terapéutico, apoyo familiar, si no están esos dos, imposible, y cuidar tantas cosas como quien sale de una adicción. Si vuelve a su ambiente anterior, va a recaer, si no es en esta secta, en otra, ¿no? Y entonces, y curarse del trauma. Puede haber estado unos meses en una secta y necesitar años para recuperarse y no quedar bien cicatrizadas y sanadas esas heridas internas, sobre todo en lo emocional, nunca. Es decir, es tanto el daño, es tanto el trauma, e incluso cuando uno ya ha superado el trauma y dice, ya me pueden dar el alta, ¿no?
viene el cargo de conciencia de que yo cuando estuve dentro capté a otras personas y se han quedado dentro, están por mi culpa. Entonces se suma también, es horrible el sufrimiento de las personas que han estado en una secta y necesitan todo el cariño y toda la ayuda del mundo. David, no sé si es asimilable o equiparable un poco la gente que puede estar en torno de esa ideología de terrorismo yihadista. Sí, lo que vemos nosotros es cuando ya el chico está radicalizado completamente, a día de hoy en Occidente, porque luego sí que os comento en países árabes, pero en Occidente, con los programas que tenemos aquí de desvinculación, de radicalización, como quieras decirle, no están funcionando. Yo creo que estamos utilizando programas bastante cognitivos conductuales, pero aquí tenemos un hándicap más, que es la fe. Lo que decíamos antes, ¿no? Ellos se creen los elegidos porque lo ha dicho Dios. ¿Tú quién eres? Para decirle que está equivocado, ¿no? O hacerle replantear algo en ese sentido. Entonces, bueno, aquí como en los programas que hay actualmente en prisión no se han podido valorar aún porque llevamos aún poco tiempo, aunque ya son años, pero hasta el momento no. Y una de las cosas que creo que es porque no funcionan es, primero, por esto, porque no se está trabajando el tema fe, que esto en países árabes islámicos lo tienen muy claro desde el principio, y hay la figura del imam desmontándoles el islam que ellos han aprendido. Y desde ahí sí que luego puedes trabajar todos estos conceptos conductuales, pero hasta que no desmontes eso, no va a ser. Y la otra premisa es que aquí en España y muchos países europeos el programa de desradicalización es voluntario. Entonces, ¿cómo va a ser él capaz de decir que quiere desradicalizarse si cree que es el elegido, ¿no? Entonces, ya por ahí no puedes aplicarlo. Y entonces es muy difícil de que funcionen aquí en Occidente. En los países árabes islámicos hemos estado en varios campos de refugiados en Irak que en un año los sacan de aquí. Y tienen unos programas así muy duros, sobre todo primero desmontando la estructura de la fe, explicándoles cómo es el Islam, que es el que han aprendido, y a partir de aquí los meten rápido en sociedad y a compartir con la población. Y el éxito es bastante elevado de radicalización. Lo que comentaba él un poco de este apoyo social que reciben de la comunidad una vez ya han hecho un paso de querer salir de esta radicalización. Os hago una última pregunta, una cosa rapidita, luego vamos a dejar al público que seguramente tendrá, así, además os dejo tiempo, no me digáis luego, ¡ay, me ha pillado de sorpresa! Preparar alguna, si os ocurre alguna idea que puede ser interesante. ¿Creéis que hoy en día, vamos a centrarnos aquí, donde estamos, no vamos a ir a Irak ni... ¿Tenemos información, o mejor dicho, en nuestros centros educativos hay formación suficiente para que nadie pueda recaer en un tema de radicalización o en un tema de secta? ¿Tenemos formación? ¿Hace falta incidir mucho más en algo o no hay nada? Hace falta prevenir y dar un paso más allá de la información. Es decir, no es posible, yo cuando desde algunos centros educativos me piden que haga algún taller, alguna actividad con adolescentes, que yo lo hago cuanto más tarde mejor, me refiero en bachillerato o cuarto de la ESO, que bueno, ya tienen un poquito más de madurez dentro de lo que se puede pedir en esas edades, ¿no? Y la formación que nos permiten las leyes actuales, que van devaluando cada vez más la educación. Quiero decir que yo siempre incido en la formación. No podemos hablar de que conozcan una secta, otra secta, porque va a salir una nueva. Es decir, una formación que incida en los criterios, en que ellos tengan las claves para ser críticos, para identificar cuando hay un engaño, para diferenciar la verdad y la mentira, lo bueno de lo malo. Y además yo creo que ahora es un momento muy bueno en el que hay tanta preocupación, por un lado, por lo de las fake news y todo esto, que esto pues, en el área del lenguaje, de las ciencias sociales se puede trabajar, y por otro lado todo el tema de la pseudociencia, en el área de las ciencias, ¿no? Y de hecho yo estoy trabajando con algunos profesores en cuestiones de estas para que los propios alumnos analicen este perfil de una red social y tú que ves en este lenguaje, contrástalo con información fidedigna, aprende a discernir fuentes en Internet, porque los chavales copian lo primero que les sale, ¿no? Entonces, para que sepan un poco, para que igual que si van a comprar algo ven las reseñas de Google, pues que vean también la voz de las víctimas de una organización que parece maravillosa y parece que les da la felicidad, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que hay posibilidades, apenas se está haciendo. En el currículo no hay apenas porque queda un reducto en el que se puede hablar de sectas
que es... Aquí, en Vitoria-Gasteiz. Sí, no, me refiero a la educación reglada, en la enseñanza pública, que es esa asignatura tan denostada de religión. Puede haber religión católica, religión evangélica y religión islámica en los centros educativos españoles, colegios e institutos. Pues ahí, al menos en el currículo de religión católica, que es el que conozco yo, hay posibilidad, igual que se habla de las otras religiones, se puede hablar de sectas. Pero claro, eso solo lo cogen unos determinados alumnos, que sus familias o ellos, sean creyentes o no, cogen religión. Pero ¿y el resto qué? Pues igual que vais los amigos de uniforme a hablar de educación vial, de prevención de los delitos por las nuevas tecnologías, pues yo creo que también hay que entrar por ahí. Policía Nacional lo está intentando, con los pocos efectivos que tienen, pues también hablar de este tema de las sectas, al final es que puedan identificar el abuso psicológico, la manipulación y la captación, ¿no? Y bueno, hay posibilidades, pero apenas se está haciendo nada. Bueno, diría lo mismo, porque es así. En mi caso sí que encontramos mucha dificultad en el hecho de que relacionan yihadismo con terrorismo y enseguida que tú quieres dar formación a actores sociales que puedan detectar cuando algún chaval empieza a radicalizarse, te dicen yo no soy policía, entonces ya se alejan del tema y aquí quizás el problema. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy bien con el personal sanitario, enfermeras, psicólogos, porque ellos tarde o temprano acaban teniendo a alguien que puede tener algún indicador que les pueda llamar la atención. Pero sí que en Cataluña, por ejemplo, se ha trabajado mucho en protocolos con profesores y han tenido mucha presión porque muchos profesores han dicho a mí no, yo no voy a detectar nada porque yo no soy policía, ¿no? Entonces quizá hay que sensibilizar también más en la sociedad, que es algo de todos, ¿no? Que es una seguridad que tenemos que trabajar todos. Bien. Hablando de la sociedad, aquí tenemos una representación de variopinta de nuestra sociedad. Abrimos un poquito el turno de preguntas. Seguramente se os surgen muchas inquietudes para David o para Luis y estamos aquí para oír vuestra voz ahora mismo. ¿Alguna pregunta que tengáis por interés? Con la luz no veo casi nada, entonces si alguien, nuestros auxiliares con el micrófono, si ven a alguien, por Dios, que se acerque. Gracias. La luz. Gracias a los dos y por supuesto también a Alberto. ¿Dónde estamos? Ha estado muy interesante, David, Luis. Bueno, la parte de sectas me parece más complicado, pero está claro que estamos asistiendo en las ciudades, yo por lo menos en lo que es en mi barrio, en donde yo convivo, no tanto a la captación de sectas como al tema de bandas latinas. No sé si podéis también... Bandas latinas. Es decir, cada vez acceden más chavales jóvenes a muchas ciudades y ahí no se trata tanto de captar, sino que son ellos mismos quienes se dan cuenta que o se integran en esa banda latina de su barrio o están absolutamente apartados, digamos, de los que son de su país y de los que, no sé, me da igual, los trinitarios, los Dominican Don't Play, o antes eran los Nietas y los Latin Kings. Entonces, claro, una cosa es la captación y otra cosa es algo, yo no sé si es más complicado, ¿no? Es decir, que ni siquiera necesitan que alguien les capte, sino que se están quedando aislados y entonces son ellos los que buscan la integración en las bandas, ¿no? Claro, esa gente va al mismo colegio que el resto de los chavales, ¿no? Y, sin embargo, en lugar de tener la integración, digamos, con el resto de los de su clase, dice, no, yo vengo de un país y mi única posibilidad es acabar o con estos o con estos. Y estos se matan entre sí. Bueno, no sé si es muy ajeno esto que estoy preguntando a lo que estáis planteando en cuanto a formación, colegios, etcétera, etcétera, y ayudar a evitar estas situaciones. Gracias. Eso, si quieres, yo puedo decirte, me ha tocado profesionalmente investigar grupos violentos juveniles de origen sudamericano, se llama en su momento. Sí que es cierto que en principio había una fuerte relación de, como dices tú, Latin King, Nietas, DDPs, todos estos, y eran muy endogámicos entre ellos. Eran hijos del entorno de... También se da, en las noticias vemos Barcelona, vemos en muchos sitios que hay uno ataca a uno por su zona, otro le pega a otro. Es muy interesante, que sería fruto de otra ponencia otro año, captar las señales. Si, por ejemplo, vamos por Vitoria, por el casco viejo de Vitoria, y vemos un grafiti que pone ADR, puede ser Adrián Romero Rodríguez, pero realmente significa, ADR significa Amor de Rey, y marca la zona de los Latin King. Quiere decir que hay muchos indicadores que nos pueden dar pistas, pero también hay una evolución, por lo menos aquí en Euskadi en general, que es que ya las bandas no son como tal, los Nietas, hay una endogamia y los empiezan a llamar combos. El combo del barrio del norte, el combo de no sé dónde, y ahí se fusionan, que es lo que decías tú un poquito, chavales que quieren
hay de origen latino, hay de origen árabe, hay nacionales, y es un combo de mezcla de un poco de todos, porque lo que se busca ahí ya es el dominio de una zona, no tanto una ideología como los latinos, sino el dominio de una zona, o bien para el tráfico de drogas, o bien para otro tipo de cosas, y ya se está formando esos combos. Pero el que dices que es muy interesante, es muy complejo. No es tanto te capto, que también hay gente, una banda que yo investigué, si a ti una mujer, una chica, te captaba para entrar en esa banda, ella era tu responsable. De manera que si tú no cumplías las normas de la banda, te tenía que castigar la que a ti te había apadrinado. Y tenías que ir a un cementerio por la noche y ahí te golpeaban con un cinturón o lo que fuera. Quiere decir que es un fenómeno como muy diferente que yo creo que bien merece otra vez que hablemos específicamente de ello, si os parece. Y la clave está en la prevención, porque claro, Humberto Trujillo es el autor que no me salía ayer el nombre, hablando contigo, es un psicólogo social de Andalucía, que ha hecho encuestas a personas, a jóvenes, adolescentes de República Dominicana, de entornos donde se capta mucho. Pero segunda generación, para estas... segundas generaciones. Quiere decir que muchas veces pasa que están los recién llegados, que se llama primera generación. Esto es gente normal que no está dentro, ni nada. Y también a gente de ámbitos donde captan los yihadistas. Y ha visto cómo se repiten los mismos indicadores, baja autoestima, sin propósito en la vida, sin un futuro tal, no sé qué, no sé. Vale, en el campo del yihadismo no ha podido, pero en las bandas sí ha podido después entrevistarlos cuando ya están dentro. Se invierte todo eso. Si tienen una baja autoestima, la tienen por las nubes. Si tenían unos miedos, ya no tienen miedo. Entonces, claro, ¿dónde está la clave en la prevención? Es decir, tenemos una sociedad que está empujando a la gente a esto. Yo siempre digo, tenemos que crear una sociedad mejor en la que la gente no necesite meterse en las sectas para refugiarse de la que está cayendo. Entonces, ahí está lo importante. Habréis visto hace 2 semanas, una semana, se ha presentado en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas para pedir que se legisle, para que se tipifique la persuasión coercitiva, lo que pasa en las sectas, como delito. A mí me parece dificilísimo, hay que entrar en el ámbito político, no va a interesar, no va a gustar, va a ser una lucha perdida, es mi opinión, es mi opinión. Es en la prevención, bueno, en la ayuda a las víctimas, por supuesto, a posteriori, pero en la prevención a priori, donde tenemos que echar el resto, porque hay tantas necesidades, tantas crisis en una sociedad en crisis. Es decir, todo esto, la clave está en qué ha originado a nivel social que nazcan estas sectas y que se difundan y que ahora estén en auge, cuando más información tenemos, cuando parece que somos los más críticos, escépticos, modernos y avanzados, ¿no? Es decir, igual que ¿de dónde viene el yihadismo? El yihadismo es culpa nuestra, de un occidente con un colonialismo que ha dejado culturas destrozadas, que se refugiaron primero en un sistema de Estado tal de occidente y al final dice, no, tenemos que volver a lo nuestro, a la identidad, al profeta, al siglo VII y a la espada, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver lo que hay detrás, lo que viene en la historia y en la sociedad para intervenir en esto e ir mejorando. Y al final lo que subyace, vemos un poco que es lo mismo, necesidad de pertenencia a un grupo. Correcto. Un poco lo que subyace en todo esto, ¿verdad? Sí, sí, estoy de acuerdo. Principalmente los perfiles que captan los terroristas nuestros es perfiles que igual caerían en cualquier otro lado, en una secta, en un grupo urbano violento, porque tienen unos perfiles vulnerables muy característicos. Ellos los captan y se lo hacen suyos, pero si no hubiera ahí ningún reclutador del yihadismo, caerían en otro lado seguro, porque son perfiles bastante vulnerables. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola. Sí, bueno, lo que quería preguntar justo Luis lo ha respondido un poco ahora en parte, ¿no? Porque es un poco por qué es tan difícil perseguir legalmente a estas organizaciones, a estas sectas, y cómo se da la paradoja de que si tú las denuncias, precisamente lo que tienes tú son demandas en tu contra que puedes perder. Es decir, que cómo, no sé cómo hilan tan fino que pueden conseguir eso, ¿no? Que no haya digamos, un respaldo legal para ir contra estas sectas, ¿no? Que se lo digan a Luis, además, ¿verdad? Claro, yo en febrero tengo mi siguiente juicio, ¿no? Bueno, claro, bien. Yo digo que yo no lucho contra las sectas, yo no voy contra nadie, yo muestro esa parte de la realidad que ellos ocultan. Por eso lo de tener una biblioteca especializada en sectas, más de 5.000 volúmenes ahora, documentación, para poder probar las cosas. Yo cuando salgo en televisión, si puedo, lo hago con los libros detrás, ¿no? Decía el cardenal Cisneros, estos son mis poderes.
Pues si no, es que tú hablas desde tu prejuicio, tú eres el gran inquisidor, cazador de brujas. Cuando me dice alguna persona, el cazador de brujas, digo, ¿te sientes bruja tú? Pues ya tú, ¿no? Pero al final lo reducen de una forma interesada a un problema ideológico, de ir contra las minorías, de volver a la intolerancia de tiempos pasados. Y claro, las sectas se aprovechan de las libertades y derechos para acabar con esas libertades y derechos. Entonces hay que ser muy hábiles, ¿no? para no dejarse influir por su estrategia de lobby, para las alianzas que trazan, para todo eso que van haciendo para mostrarse como víctimas al final de una persecución y de un... O sea, eso es muy común. O sea, lo que es llegar a Francia para un congreso y que te digan los organizadores del congreso, nos ha llegado un burofax de un bufete de París diciendo que si habla el señor Santamaría demandamos al congreso y a su organización, que son de Estados Unidos, y le tienen un miedo atroz a las demandas, ¿no? Bueno, yo todo lo que digo está con notas a pie de página demostrando lo que, pero ahí están para hacer lo que sea, ¿no? O sea, además eso les sirve no solo a nivel externo para tener una buena imagen, sino a nivel interno, porque todo eso reafirma y confirma el adoctrinamiento de los que están en la verdad, los que están en la verdad. Hola, buenas. Mira, mi nombre es Aitor Salinas. Esta sería una pregunta para David y Luis. La pregunta es, ¿el yihadismo conocido como terrorismo, como banda organizada, hasta qué punto se podría considerar una secta? Bueno, yo no lo considero una secta, considero que tiene muchos puntos en común. Por la metodología, ¿no? Por la metodología, ¿no? Sí. Más bien. Sí, la metodología, la intención, es diferente, es diferente. Yo creo Lo que no va mal encaminado, porque justamente han habido sectas islamistas, sobre todo los ismaelitas habían hecho muchas, no sé si os suena el viejo de la montaña, que captaba, y la manera de adoctrinar era muy parecida. O sea, ellos les convencía que tenían que morir por él, matando, para llegar al paraíso. O sea, la estructura no la han inventado los yihadistas actuales, ¿no? Y ahí sí que se consideran sectas en ese momento. Y ahora no, ha evolucionado a un grupo terrorista, ¿no? Pero sí que alguna vinculación siempre ha habido. Pero ahora actualmente no las consideraría como tal. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a Luis. Has hablado al principio que entre el año, me parece que 89 y 2014 no se había hecho nada, o sea, la conferencia episcopal que no se había mirado y tal, y bueno, pues que se ha mirado y tu libro va un poco sobre esos temas. Yo lo que te quería plantear es si no hay una cierta inacción por parte de la cúpula de la Iglesia española en dejar correr cosas que parecen sectas, ¿no? Y te digo, pues cosas que hacen los Kikos, cosas que hace el Opus, cosas que hace otra gente. Cosas de dentro, te refieres. Sí. Entonces, no sé, yo percibo una cierta inacción por parte de la cúpula de la Iglesia española que deja correr cosas que parecen sectarias y que desde luego a la gente, digamos que no somos expertos en eso, nos rompen un poco la cabeza, ¿no? O sea, quería saber un poco tu opinión sobre ese tema, sobre si la cúpula de la Iglesia española está haciendo lo suficiente o no sobre esos temas a los que parece que se les da bola, cuando en realidad no se les debería dar bola para evitar estos problemas. Gracias. Es el asunto del sectarismo dentro de la Iglesia. Yo considero, además lo tengo escrito por ahí, que considero que a ningún grupo que esté dentro de la Iglesia se le puede considerar secta porque, al menos teóricamente, no es independiente, no es autónomo, tiene una autoridad por encima que puede hacer, que es en la línea de lo que tú preguntas. Voy a contestar con una burrada que le dije hace poco a una familia que vino a quejarse de que su hija había entrado en un grupo aprobado por la Iglesia como una especie de nueva orden religiosa y demás, y todo lo que me contaban era como los padres de cualquier persona captada por una secta. Es un caso de sectarismo, un caso de manual. Y les dije, y con esto te contesto, ¿me dejáis que os diga que la pena es que a vuestra hija no hayan abusado sexualmente porque os harían caso arriba en la Iglesia? Es decir, en la Iglesia Católica ahora, por fin, hay unos protocolos, hay una sensibilidad con el tema de los abusos sexuales a menores y no solo menores. Pero lo que es el abuso de poder y de conciencia, que así lo llama el Papa Francisco, ¿qué es esto? Es el abuso psicológico y abuso espiritual. Claro, es delicado porque estos grupos es que hacen tantas cosas buenas, pero ¿te has detenido a ver lo que dicen las víctimas?
Yo les digo que se reúnan con su obispo correspondiente que tiene capacidad de hacer algo, o si es a nivel de algo que escriban al Vaticano, ¿qué tal? Y todavía no, y todavía no. Y yo de esos también he recibido amenazas. También cuando empiezo a ayudar a alguna familia se enteran y dicen, bueno, ten cuidado, Luis. Dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces a mí me duele y me desgasta mucho más eso, como católico que soy, que lo que haga cualquier otra secta, porque se está aprovechando de la fe que yo comparto para al final estar sometiendo a personas. En Francia, por ejemplo, sí, en Francia los obispos franceses llevan años que hasta han creado una oficina especial para las derivas sectarias, como llaman en Francia a nivel civil, para no hablar de sectas y no tener problemas, porque el gobierno de Francia pierde todos los juicios contra sectas, cuando intenta hacer algo bien, pues pierde todos los juicios. Las sectas pueden contra el Estado, contra la República, pero los obispos sí han creado una oficina especial y tienen unos protocolos y tienen, bueno, pues ojalá se hiciera en toda la Iglesia, ¿no? Porque yo aquí en España me veo que no se les hace caso con todo esto. Al final, ¿qué les tengo que mandar? A la prensa, pero la prensa no va a tratar nunca bien a una víctima, en general. Va a hacer morbo de esto y si es prensa de tal tipo querrá maquillar un poquito para que no quede mal la Iglesia, y si es prensa de otro tipo va a zumbar a la Iglesia en lugar de mostrar una realidad para ayudar a que se sensibilice, se ayude a las víctimas, se repare y se evite. Porque yo también tengo dicho y escrito que la Iglesia Católica no solo tiene las herramientas para corregir esas desviaciones, sino para prevenirlas. Y el Código de Derecho Canónico, eso que suena tan rancio y tan, ¿no?, un derecho propio, si la autoridad de la Iglesia aplicara el Código de Derecho Canónico, se prevendría gran parte, si no todo, ese sectarismo, ese abuso psicológico y espiritual. Me extraña que no entre Chusmi por la puerta cortándonos con el cuchillo. Vamos a hacer la última pregunta ya para ir terminando. No sé si hay alguna por ahí que haya querido hacer la última pregunta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Alberto, David, Luis. Es una serie de preguntas, principalmente para David. ¿Qué importancia le ves tú al papel que están desarrollando, aparte de que ya estamos viendo que cada vez más las mujeres están tomando un papel activo en el tema del terrorismo? ¿Qué papel le das tú? ¿Qué importancia le das tú al tema de la transmisión de valores que ellas pueden, a través de la educación a sus hijos? Lo estamos viendo con el problema que has mencionado antes de las dos españolas, el problema de los retornados o foreign fighters. Eso por una parte. La otra, visto que la mayoría de los programas de desradicalización han ido fracasando, porque lo hemos visto en Europa, en Francia, en tal. Aquí en España, evidentemente, como bien has dicho, existe el problema de la voluntariedad. Nos queda únicamente la contranarrativa como herramienta. El tema de la contranarrativa también, hasta qué punto puede ser válido también para Luis en las sectas. Otra cosa, ¿qué opinas de la conexión cada vez mayor, y que ha habido casi siempre, entre el crimen organizado y el terrorismo de corte religioso, por decirlo así? Y otra cosa más, estamos viendo en los últimos ataques, perdón, ya sé pero es que son muchas cosas. Estamos viendo que los últimos ataques llevados a cabo por los llamados lobos solitarios, la mayoría de ellos se detecta una enfermedad mental. ¿Podemos considerar a la enfermedad mental como un detonante principal para pasar a la acción? Y ya para acabar. Y ya para acabar. Este tipo de terrorismo tiene algún viso de que alguna vez, lo mismo que aquí hubo un concilio en el cristianismo, pueda haber un concilio del Islam que controle todas estas ramas o secciones. Gracias.
Tenemos para una segunda Sí. sesión de 2 horas. Sí, bueno. No sé cómo lo vais a hacer, pero tenéis cada uno un minuto. él solo. Un minuto para... Vamos, un minuto es casi yo. Uf, es difícil, porque son temas muy, bueno, muy importantes. El tema mujeres, sí. Desde el inicio ellos ya han utilizado la mujer, como decíamos antes, Al-Qaeda como cuidadora de, pero también como madre que implanta los conocimientos del Islam al niño, porque es la que está más tiempo. Se han detectado cantidad de vídeos en espacios cerrados, sobre todo Estados Unidos, en Inglaterra, en Inglaterra, Francia, Alemania, donde se ven en los garajes las mujeres enseñando a otras mujeres este Islam radical, ¿no? Porque saben que ellas serán las transmisoras de este Islam a los niños. La mujer es fundamental, ellos las utilizan, y más Daesh, con todo ya hasta para formar parte de una célula activa. La contranarrativa. Fíjate, nosotros empezamos con contranarrativa, pero evolucionan tan rápido estos terroristas en cambiar que el hecho de que tú apliques contranarrativa a su discurso no da tiempo a que tenga efecto. Entonces, lo que hemos averiguado es que es mucho más práctico utilizar narrativas preventivas, ¿no? No contranarrativa, sino narrativa contraria a lo que tú, analizando qué van a hacer, te puedes avanzar y proteger estos perfiles vulnerables a que caigan en sus manos, ofreciéndole herramientas más atractivas al chico o a la chica para que no acabe cayendo en ellos. Es la única manera de poder prevenir. En yihadismo, la contranarrativa va tan lenta con lo rápido que evolucionan ellos y cambian que no hemos visto el efecto. ¿Qué más? Espera, que se me ha ido... Lo del concilio. Claro, el Islam no es como otras religiones que tienen una estructura más piramidal, ¿no? Ahí es como más disperso. Fíjate que hay países que pueden aplicar una fatua a mí ahora mismo por decir lo que digo, y si piso ese país me matarán. Pero si no lo piso, pues no tengo ningún problema, ¿no? Salman Rushdie, por ejemplo, si habéis leído él tiene una fatua desde Irán y siempre activa algún tonto que va y le intenta matar, ¿no? Porque tiene el paraíso asegurado. Entonces, bueno, cada uno tiene una estructura que es paralela, no es como una pirámide. Entonces es muy complicado que tú puedas decir todos al orden, ¿no? Esto es Islam, ¿no? Es complicadísimo a día de hoy. Y la otra, si me la recuerdas... Para el siguiente congreso igual ya, sí, eso. Yo quiero recordaros que tenemos ahí luego te la... Sí, no sé. los 2 libros, Yihad, que es de David Garriga, y Las afueras de la cruz, de Luis Santamaría, que bueno, son consultivas y pueden ser muy interesantes. Tenemos a disposición ahí en Elcar para los que os interese, podéis acercar, os lo va a firmar y encantados de la vida. Pues con esto y un bizcocho, ¿no? A las 8 nos encontramos con Leonardo Padura aquí mismo, que también nos va a dar yo creo que una charla muy interesante para escuchar. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.